Bienvenidos a este nuevo video del aprendizaje significativo de David Ausubel. Brevemente se abordará sobre los puntos más importantes de tal manera que se logre comprender su teoría. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana, Campus Cosamulapa. Esperemos sea de su agrado. ¿Quién fue David Ausubel? Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que vivió entre los años de 1918 y 2008. Fue hijo de una familia judía, inmigrante de Galicia, Imperio Austrohúngaro. Él se preocupó por la manera como educaban en su época y en especial en su cultura. Fue uno de los personajes más importantes del constructivismo, debido a que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, considerado en la actualidad una de las principales aportaciones a la pedagogía. Aprendizaje significativo. ¿Qué es? El término aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel, quien fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Jean Piaget, planteó que los aprendizajes significativos están basados de conceptos. Mediante procesos de asimilación se produce a medida de que se amplía el vocabulario. Los atributos de los conceptos se usan para hacer definiciones, como por ejemplo, mostrándole a un niño una pelota y describiéndole el tamaño y sus colores. El niño posteriormente podrá distinguir entre tamaños y colores y afirmar que es una pelota. Características del aprendizaje significativo. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad constructiva y la interacción con otros. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento, logrando gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso para él. Ahora bien, las ventajas del aprendizaje significativo sobre el memorístico se introduce en cómo se debe propiciar una retención más duradera de la información, modificando la estructura cognitiva, es decir, que el alumno, mediante un proceso, logra entender la información que recibe para que la integre como nueva, de tal manera que aprenda, recuerde y comprenda. Esto a su vez que posibilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura, se facilita su relación con los nuevos contenidos. Al mismo tiempo, la nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo. Entonces, el aprendizaje se convierte en activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno, y por lo tanto, es personal, pues la preparación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos del alumno, basado en la experiencia con conocimientos previos. Por otro lado, el aprendizaje significativo se basa en tres tipos de representaciones, de conceptos y de proposiciones. En cuanto a sus fases, como la inicial, es una serie de procesos donde el estudiante percibe la información segmentada, sin ninguna conexión entre las partes. Se caracteriza por hechos, memorización de esquemas, procesamiento global, información concreta. En cuanto a la fase intermedia, se inicia un proceso donde el estudiante empieza a establecer algunos tipos de relaciones y similitudes entre las partes, lo que es la formación de estructuras, comprensión de contenidos y conocimiento abstracto. Por último, la fase terminal. Los conocimientos se integran con mayor solidez y comienzan a actuar en forma autónoma. En esta fase, donde realmente se vinculan los conocimientos de estructura cognitivo-sujeto y se representa por integración y control automático. Es así
como podemos integrar las fases como activación, construcción, consolidación y evaluación. Podemos concluir diciendo que el aprendizaje significativo en sí es aprende a aprender. Esto a partir de conocimientos previos y de los adquiridos para lograr una integración y con ello aprender mejor. El aprendizaje significativo es permanente porque lo adquirimos a largo plazo. Produce un cambio cognitivo porque se pasa de una situación de no saber a saber. Está basado sobre la experiencia porque depende de los conocimientos previos. Algunas ventajas del aprendizaje significativo son retención más duradera de la información. Facilita adquirir nuevos conocimientos. La nueva información es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, dependiendo de la asimilación de las actividades de aprendizaje. Es personal la significación de aprendizaje. Depende de los recursos cognitivos del estudiante. El docente debe tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. Organizar el material de manera lógica y jerárquica. Considerar la motivación como un factor fundamental para despertar en el alumno el interés por aprender. Las estrategias docentes para un aprendizaje significativo se dividen en preinstruccionales. Preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Coinstruccionales. Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Postinstruccionales. Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Algunos ejemplos son discusiones guiadas, organizadores previos, analogías, discursos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas de flujo, líneas de tiempo, resúmenes e ilustraciones. Es así como concluimos la teoría del aprendizaje significativo de David Osberg.